Pues esta noche vamos a seguir gozándonos en la palabra del Señor, amén. Ok, aleluya. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos? Amén. Y agradecer al Señor para que en esta noche pueda hablarnos y hablarnos al corazón. Amén. Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Jesús. Gracias, Señor Padre, por este tiempo que vamos a tener, de poder conocer un poco más de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, Señor, para nuestras vidas. Te pido, Señor, que hables de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia representada en esta noche, Jesús. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Bueno, hermanos, ahora vamos a estar hablando de falsos profetas y falsos maestros en la casa de Dios, o la iglesia, ¿no? Me tocó a mí en 2 de Pedro, vamos a estar leyendo del 2:1 al 16, y el título que tenemos es Fundaciones, Adversarios y el Futuro. En inglés suena un poco más bonito, se dice las 3 Fs, eso sería Foundation, Foes, que se viene a ser adversario o enemigos, y futuro, ¿no? O sea, las 3 Fs. En este caso nosotros no lo podemos hacer con las 3 Fs porque no hay palabra traducida en otra F. Sí. ¿No? Entonces, en realidad sería fundación. Fundación hay una sola, ¿amén? Fundación es un plural, ¿no? Fundación es una sola. Sería fundación, que es estar en la palabra del Señor, amén, en Cristo, fundados. Y el adversario que está, dice que como león rugiente, ¿no? Alrededor de nosotros, esperando que nosotros le demos un lugar para que Él pueda venir y pueda traernos, ¿no? Y el futuro es pues el futuro con el Señor, ¿no? Para irnos con el Señor. Amén. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, qué hermoso es, ¿no? Pues esperando que este tema en 2 de Pedro sea de mucha bendición para nuestras vidas y conociendo su amor, su gracia, para poder prevalecer en el camino justo. Amén. De eso se trata esta enseñanza. Y pues me tocó solamente los falsos maestros y profetas, entonces dije, pues como que no se me hizo, ¿no? De empezar la prédica solamente hablando de falsos maestros y falsos profetas, ¿no? Vamos a hablar dentro de unas semanas sobre las herejías en el mundo. Todavía no tenemos el título correcto, si no me equivoco, pero esta es una de ellas, se podría decir. Amén. Quiero empezar leyendo, ya lo hicimos esto hace algunas semanas, pero quiero empezar leyendo en 2 de Pedro 2:1 al 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es importante, en 2 de Pedro 1:9 empieza con un pero, ¿no? ¿Qué cosa significa esto, hermanos? Cuando la palabra de Dios empieza, ¿no? Con un pero, significa que nos quiere resaltar algo o está en medio de dos frases para poder resaltar algo. Amén. Entonces dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es muy importante que cada uno de nosotros no tengamos la vista corta. Ahora, ¿cómo consigo eso? ¿No? Y podríamos decir aún más, ¿no? Hay religiones, ¿no? Que dicen que una vez ya ha recibido a Cristo, ya uno es salvo y no necesita más nada. Pero cuando vamos a la palabra del Señor nos dice, no, eso no es cierto. O sea que día a día tenemos que trabajar para poder estar en ese camino angosto, en ese camino justo. Amén, ¿no? Es más, tenemos que realmente día a día que el Señor nos pueda limpiar y justificar, porque todos los días salimos a la calle, todos los días salimos a trabajar, todos los días salimos al mundo a poder interactuar. Amén. Entonces necesitamos a Dios para que eso pueda suceder. Amén. Ahora, ¿cuáles son estas cosas que tenemos que tener, no una vista larga, para no tener una vista corta? Vamos a pasar al siguiente, que ya nuestro pastor ya nos dio este versículo, pero me encantó mucho y dije, yo creo que es muy importante, ¿no?
¿Cuántos quieren tener la vista corta acá? No, nadie, ¿no? Todos queremos tener la vista amplia, entendida, amén. Y dice, en 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere Pablo, hermanos, cuando dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿no? Tiene la vista muy corta. O sea, es importante tener este principio en nuestras vidas. Primero la fe. ¿La fe por qué? Porque con la fe empezamos a dejar de que Cristo venga a nuestra vida y le dejamos de que Él reine en nuestro corazón. Amén. Y la virtud es la que sigue. O sea, primero es la fe, la siguiente es la virtud. Ahora, ¿qué cosa es la virtud? ¿No? Y a la virtud conocimiento, dice. Pero la virtud dice que es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas que incluyen la castidad y la pureza moral. O sea que yo creo primero y después no tengo que tener virtud para poder seguir añadiendo conocimiento a mi entendimiento, ¿no? Y esto dice que son conductas que se basan en normas morales elevadas, normas morales elevadas. Dice que incluyen la castidad y la pureza moral, o sea, nuestra conducta, ¿no? Qué precioso. Y si tenemos la virtud, entonces el conocimiento. El conocimiento es que eso lo adquirimos diario, cuando nosotros tenemos tiempo con la palabra del Señor, cuando decidimos dedicarle, qué sé yo, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tal vez leyendo y conociendo y escudriñando la palabra día a día. Eso es muy importante que nosotros tengamos ese tiempo para poder adquirir conocimiento, porque si no hacemos eso, entonces vamos a tener la vista muy corta. Y si tenemos la vista muy corta, vamos a ser fácilmente engañados en este mundo, porque dice que hay falsos profetas y falsos maestros en la casa de Dios o en la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es esto? El conocimiento, dice, y al conocimiento dominio propio, ¿no? Y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, ¿no? Y a la piedad afecto fraternal, y afecto fraternal amor. No es importante el amor, el afecto fraternal, el amor, el amarse los unos a los otros, ¿no? Cuando uno le pasa algo, le sucede algo, ¿no? Entonces estamos siempre orando y pensando en ellos, ¿no? Orando para que el Señor nos fortalezca, ¿no? La semana pasada no vino nuestra hermana Magdalena ni nuestro hermano Joel. Supimos que estaban un poquito delicados de salud. Entonces, no, estuvimos orando en esta semana por ellos. Y me da mucho gusto de verlos ahora. Amén. El Señor siempre está a favor de nosotros, pero es importante tener esa vista mucho más ancha para poder estar en el Señor. Amén. Pasemos a lo siguiente. Es muy importante, dije, que el Señor nos limpie, nos justifique todos los días, y esto es algo que no podemos hacernos solos. Necesitamos a Cristo. Amén. Ahora sí, hermanos, pasemos al tema principal de la noche. Amén. Segunda de Pedro, este es los primeros 3 versículos, los quiero leer. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas, ¿no? Y acá es importante también otra vez, pero. ¿Se acuerdan que empezamos con 2:1-9 con pero? Ahora otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales, ¿no? Ya de largo tiempo de condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Wow. ¿No? O sea que acá hay una advertencia, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿no?
para no tener esa vista corta, para tener un entendimiento más amplio en la palabra del Señor, es importante que meditamos día a día en la palabra. Porque dice que aún en la casa de Dios, en la iglesia, dice que habrán falsos maestros y falsos profetas, ¿no? Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros. Amén. Esto quiere decir que está resaltando algo muy importante para el pueblo de Dios, ¿no? Que tenemos que tener cuidado de no caer en las enseñanzas falsas de estos maestros y profetas, introduciendo encubiertamente, dice, herejías destructoras que aún nos harán negar al Señor, ¿no? Estas herejías se consideran una tendencia de opción de negar las verdaderas fundamentales de la fe, no es las herejías, eso es lo que significa, ¿no? Negar las verdades fundamentales de la fe. En los dogmas, sin respetar la tradición, el magisterio de la Sagrada Escritura. Dogma, que son palabras, verdades transmitidas por Dios a través de la Sagrada Escritura de la palabra de Dios. Estas son las herejías, ¿no? O sea, es muy importante que nosotros podamos entender y conocer qué es lo que significa esto. ¿Amén? Pasemos acá al siguiente, Mateo 24:11, ¿no? También nos advierte acá en Mateo, ¿no? En Timoteo también lo podemos ver. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Ese es Mateo. Y en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Hermanos, esto no es algo muy sencillo, ¿no? Si está escrito en la palabra del Señor, esto quiere decir que el Señor se preocupa de nosotros y quiere que nosotros no tengamos esa vista corta y podamos entender realmente qué significa servir a Dios y qué significa amar a Dios, ¿no? Porque dice que va a haber falsos maestros y va a haber falsos profetas que nos van a hacer caer a nosotros, ¿no? Dice que aún negarán al Señor que lo rescató, dice, trayendo sobre sí mismo la destrucción, ¿no? Y muchos seguirán sus desilusiones por causa del camino de la verdad será blasfemado. Wow. Hermanos, estas personas, dice, nos harán caer en el pecado, blasfemando a Dios y ya no teniendo temor a Dios, por el amor a sí mismo y a la avaricia. Estos son las riquezas o otros bienes que con la intención de atesorarlos para ellos nos van a hacer caer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en conocimiento esta enseñanza que Dios nos está dando en esta noche, ¿no? Dice que hará mercadería, dice de usted, con palabras fingidas, hasta que usted caiga sobre ellos, y nos dice que la condenación no se tardará, que llegará y su perdición no se duerme, dice la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que estar atentos sobre estas personas, de no caer en el engaño de estos profetas y maestros. Amén. Porque dice que la verdad será blasfemada. Vamos a leer una más. Salmos 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. O sea, qué tan importante es estar con el Señor, qué tan importante es conocer de la palabra de Dios, porque el Señor dice que aún nos va a sacar, aún cuando la red esté tirada hacia nosotros, ¿no? Dice que Él nos sacará de eso. Eso es lo maravilloso. O sea, nosotros no solamente creemos en el Señor Jesús que murió en la cruz de Calvario y nos dio la vida eterna, sino que Él es el que nos lleva con cuidado por donde nosotros vamos a ir. Y aun cuando hayan esos falsos maestros, esos falsos profetas, el Señor dice que va a quitar esa red de nosotros, ¿no? Eso es lo maravilloso de servir a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Esta advertencia es muy serio, hermano. ¿Amén? Nos muestra cómo el Señor dice, nos perdonó a todos aquellos que hacen y actúan en la maldad. Y veamos algunos ejemplos en esto, ¿no? Y dice acá en 2 de Pedro 2:4-9, ¿no? Esta advertencia dice que es muy serio, ¿no? En la palabra del Señor. Y estos son algunos ejemplos. En 2 de Pedro 2:4-9 dice, porque si Dios nos perdonó, ¿sí estamos ahí? Sí. Porque si Dios nos perdonó, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Y eso está en Génesis 6, si usted lo quiere leer.
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A ceniza. Génesis 19, capítulo 19, amén. No lo vamos a ver ahora, pero usted léalo si gusta en casa. Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Wow, qué hermosa palabra, ¿no? Larga pero hermosa palabra, ¿no? Dice que, hermanos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, a los ángeles, ¿no? Nosotros somos la corona de su creación, pero los ángeles están con el Señor día a día, y aún a ellos los echó, ¿no? Y lo precioso de esto dice, porque este justo dice que moraba entre ellos, no está hablando de Lot, afligía cada día su alma justa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, para no caer en esta enseñanza o con estos maestros o falsos profetas, que tenemos que afligir cada día a nuestra alma. Y ahora, ¿cómo afligimos nuestra alma? ¿No? Amando los unos a los otros, orando al Señor, escudriñando su palabra, cumpliendo con lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Orando los unos por los otros, ¿no? Porque Lot eso es lo que hacía, ¿no? Viendo y oyendo, dice, los hechos inicuos de ellos. O sea, él miraba la maldad, pero sin embargo él sufría por lo que ellos hacían y oraba al Señor y intercedía al Señor por ellos. Por eso es que el Señor los salvó. Sabe el Señor librar, dice, de la tentación a los piadosos. Hermanos, si nosotros somos piadosos y justos en el Señor, no importa que vengan esos falsos maestros, esos falsos profetas, el Señor dice que nos va a librar de la tentación. Amén. Dice, reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio, ¿no? Y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Qué hermosa palabra, amén. Hermanos, el pecado y la blasfemia Dios no perdona. Vemos cómo destruyó al mundo antiguo, nos dice acá la palabra del Señor. Dice que solamente a Noé. El mundo antiguo es el antes del diluvio, ¿no? Noé se demoró más o menos 120 años en construir el arca. Y en todo ese tiempo Noé estuvo hablando de la palabra del Señor, pero no había ni uno que se arrepintiera y viniera a sus pies, ¿no? Entonces, cuando ya se agotó el tiempo, el Señor destruyó a la creación porque dice que la maldad había crecido demasiado, ¿no? Y el Señor guardó al justo y a su familia. Amén. Y nos muestra también de Abraham y Lot, ¿no? La Biblia nos muestra también de este suceso de Abraham y Lot. Dice quién era su sobrino, donde el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. Hermanos, toda una ciudad entera fue destruido por el pecado. Pero sí guardó a aquel justo, aquel que oraba, aquel que miraba la maldad y él oraba al Señor diciendo al Señor, perdónanos. Pero hermanos, dice que el Señor no lo perdonó, sino que de ceniza lo destruyó. Amén. O sea, es muy importante que nosotros realmente vivamos y andemos en el camino del Señor. Dice una vez más, Dios salva al justo y lo rescata de la muerte, pero la desobediencia a Dios, dice, nos traerá la muerte eterna, y no solo física, sino la muerte eterna, que va a ser lo más terrible, lo más doloroso. Dice, será una muerte donde no habrá muerte más, sino que habrá una tortura día a día, sin fin. Wow. Eso es lo que les espera a aquellos que realmente actúan en maldad y a aquellos que hacen el mal. Amén. Vayamos un versículo acá, dice en Ezequiel 28:15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría.
Es importante, hermanos, que nosotros no corrompamos nuestra sabiduría, nuestra fe en el Señor, porque solamente dice que Él es el que nos va a cuidar y nos va a guardar. No solamente nos va a dar que crezcamos en ese conocimiento, en paciencia, en amor, en gracia, sino que Él es el que va a quitar aún el lazo de nuestros pies. Amén. Hagamos, dice, las cosas con diligencia, con mucho cuidado, dice, con mucho amor y temblor, para que no podamos ser engañados. Amén. Y porque no podemos tampoco engañar a Dios. Amén. Si nosotros estamos haciendo cosas realmente que no le agradan a Dios, no podemos engañar a Dios. Nuestros actos, ¿no? El día viernes hablábamos en el estudio bíblico, nuestra hermana Magdalena trajo la palabra del Señor, ¿no? Y hablábamos de que qué tan importante es que cada uno de nosotros, ¿no? Porque cuando Juan le mandó a sus discípulos para que le dijera, no, anda, pregúntale a Jesús si es el que había de venir. Jesús no dijo, no, si yo soy el Cristo, sino le enseñó lo que él hizo en ese momento, ¿no? Dice que los cojos andaban, los ciegos veían, ¿no? Los muertos eran resucitados. Mira la hermosura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos, ¿tú eres cristiano o cristino? Muchas veces, no, yo soy cristiano, ¿no? Pero nuestros hechos, ¿dónde están? Lo que hacemos, ¿dónde está? ¿No? Muchas veces nos identificamos nosotros como nosotros somos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hablar con nuestra forma de vivir, si verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Entonces, es muy importante eso, hermano. Dice, hagamos con mucho cuidado porque no podemos engañar a Dios. Dice, si andamos con el Señor estaremos seguros en sus manos, así como la familia de Noé, Lot, Abraham, amén, que los salvó. Y el Señor es el que los guía y nos rescata, ¿no? de las manos del enemigo y también de la muerte, ¿no? Así como lo que afligía, dice, así como Lot que afligía su alma justa, ¿no? En 2 de Pedro 2, 7, 8, y ya fue el que leímos. Esta característica, hermanos, es esencial para las personas verdaderamente justas, para que amen la justicia y detesten la maldad, ¿no? O sea, 2, 7 y 8, ¿dónde está? ¿Lo tengo acá? Parece que sí. Déjame ver si puedo regresar. 2, 7 y 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. ¡Wow! ¡Qué precioso! Sigamos, hermanos. Amén. Segunda de Pedro 2, 10 al 12. Dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian al Señor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, la palabra a veces es dura, ¿ven? Y esto es lo que dice la palabra, ¿no? Y bien dura, ¿no? Porque tenemos que recapacitar, tenemos que entender. Dice, mayormente aquellos que siguen la carne, ¿no? ¿Cuántos siguen la carne acá? No llegaron. ¿Sí? Dice que andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian, dice, el señorío y atrevido. Contumacia, dice, no temen decir mal de potestades superiores. Eso no les importa hablar de Dios. No, hay personas que simplemente maldicen a Dios, no les importa, que están maldiciendo a Dios, porque se creen aún superiores a Dios. Ellos piensan que no existe Dios. Veamos acá una más para que podamos entender este tema completo. Tienen, dice, los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿No? Estos son los falsos maestros y profetas. Por eso que tenemos que ser constantes.
porque las almas inconstantes son seducidos por esas cosas. Tienen el corazón, dice, habituado a las codicias. Son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han atrevido, dice, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿No? Él no maldijo a Dios, pero dijo para que cómo pudieran ellos caer, ¿no? El profeta Balaam. Hermanos, esto está realmente fuerte y tenemos que entenderlo y tenemos que aprender esta advertencia que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Y no podemos ignorarlo esto, amén. O sea, tenemos que atesorarlo en nuestro corazón y tenemos que realmente crecer en fe y en virtud, en amor y en gracia, en conocimiento en el Señor. Ahora depende de cada uno de nosotros, qué es lo que haremos, cómo estaremos para cuando venga este tiempo. Dice, hay tres tipos de concupiscencia, ¿no? Que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es la avaricia y el engaño, tratar de conseguir lo que ellos quieren conseguir. Hermanos, acá la palabra nos dice que nos advierte, ¿no? De estas personas, dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecado y seducen a las almas inconstantes. Hermanos, el Señor está advirtiéndonos y nos está diciendo de que realmente crezcamos en Él y entendamos esto, ¿no? Ya sabiendo lo que produce la concupiscencia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y en dónde tenemos que someternos? Hermanos, si caemos en nuestras concupiscencias, ¿no? Esto dará luz a ¿qué cosas? Al pecado. Y el pecado da luz a la muerte. Eso es lo que dice Santiago 1.5, no lo tengo acá. Dice, nos hacemos irracionales, dice, como dice la palabra del Señor. Amén. Nos hacemos irracionales. Y esto traerá, dice, destrucción y perdición y finalmente la muerte eterna. No es eso lo que nos dice la palabra del Señor. Quiero leer una más. Dice en Apocalipsis 2.14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas y a los ídolos, y a cometer fornicación? Esto es lo que hacen estos falsos maestros, estos falsos profetas. No nos van a hacer caer. Hermanos, quiero terminar con este versículo. Apocalipsis 2.16, ¿no? Solo en el Señor Jesucristo es el que nos justifica y nos limpia, ¿no? Y sabemos que solo en Él estamos seguros. Amén. Apocalipsis 2.16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada en mí. Sé que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros que nos arrepintamos. Hermanos, la palabra está dicha, la palabra está ahí. Cada uno de nosotros tenemos que realmente obrar y que el Señor sea realmente el que nos guíe y nos lleve, ¿no? Y porque dice que aquellos que andan en la carne, dice, en concupiscencias, ¿no? ¿Qué son las concupiscencias? Muchas veces no entendemos, todavía tenemos algo de tiempo. Muchas veces la carne, yo creo que todos entendemos, ¿no? Cuando la persona anda en la carne, ¿no? Son guiados por la carne en sí misma. Pero la concupiscencia en realidad es las debilidades que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no? Puede ser algún vicio, puede ser las mujeres, puede ser alguna cosa que realmente, ¿no? Las drogas, el alcohol, algo que realmente que lo estamos metiendo ahí, ¿no? Y si muchas veces, ¿no? Aquel alcohólico, si está sometiendo su alcoholismo, no va a ir a predicar a un lugar donde venden alcohol, ¿no? Porque probablemente va a caer, porque es su concupiscencia, es su debilidad. Muchas veces dice, oh, es que el Señor me hizo caer o dejó que yo pecara. No,
es nuestra concupiscencia, es lo que llevamos adentro, es la cosa que nos atrae, a las cosas que realmente no nos agrada, ni agrada a Dios, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros seamos limpios de eso, ¿no? Dice, no temen decir mal de las potestades superiores, como le decían, no tienen temor de hablar en mal de Dios, Dios habla nada más. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, dice, son como animales irracionales, nacidos, dice, para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermanos, es muy importante que guardemos nuestro ser, que guardemos nuestros ojos, que la vanagloria de esta vida no nos llegue y no nos atraiga para poder caer en las garras del enemigo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta noche, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Padre, te pido, Señor, que tu mano poderosa y tu gracia, Señor, que la vida de mis hermanos y mi vida, Señor, podamos estar delante de ti, Señor, y que puedas quitar aún, Padre eterno Jesús, a estas personas, a estos falsos maestros, profetas, Señor Padre, que tal vez vienen, Señor, a hacer caer a tu pueblo, Señor. Pero sabemos, Señor, que nosotros tenemos que crecer, Señor, en fe, en virtud, en conocimiento, Señor, de tu gracia, tu amor, tu palabra, para que tú puedas guiarnos, Señor, porque dice que el justo, Señor, dice que será salvado, que al justo, Señor, tú quitarás aún las redes que están puestas para nosotros, Señor, tú las quitarás. No porque nosotros seamos buenos, sino porque, Señor, tú estás en nuestras vidas y tú eres el que guía, Señor, nuestros pasos hacia la victoria eterna, Padre eterno Jesús. Pido, Señor, que bendiga, Señor, la vida de mis hermanos, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, bendiga, Señor, Padre eterno, Señor, su entrar y su salir a cada uno de ellos. Te alabo y te bendigo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Amén.